Hoy es el día que hizo el Señor, por eso nos alegramos y nos regocijamos en Él. Damos gracias a Dios de que podemos estar juntos una vez más. Damos gracias porque podemos rendir a Él toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Nos alegramos que aquellos que están con nosotros, que no han estado antes, Mateo, es una alegría tener con nosotros y queremos que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, que pueda ser fortalecido en la palabra para que pueda así caminar y perseverar en la carrera cristiana. También tenemos a Mildred con nosotros, hemos orado por ti y nos alegramos que hoy pueda estar con nosotros y seguiremos orando por ustedes. También tenemos a Stephanie allá al fondo, hace tiempo que no la veíamos y nos alegramos que ella pueda acompañarnos también esta mañana. Oramos que Dios siga bendiciendo tu vida y supliendo para poder hacer los viajes. Una alegría. Los demás somos los decimos. Yo quisiera pedir a la iglesia, tenemos hermanos que están llegando, de que podamos acogerlos, recibirlos en el Señor. Están los jóvenes de Rivera que han llegado, y que puedan sentirse parte de la familia. Tenemos a Julio con nosotros también, que está con nosotros ya algunos domingos, que podamos acogerlo en el Señor con el amor fraternal. A Mateo que está llegando ahora, a Jean que está con nosotros, que podamos recibir a esos hermanos con amor, integrarlos en la familia de Dios. Abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo una vez más en esta mañana para poder dar seguimiento a lo que hemos empezado a hablar el domingo pasado. Yo voy a leer el versículo 1 y ustedes me ayudan con los demás versículos. Vamos a hacer el último versículo del capítulo 1, que es el versículo 21. Nos dice así el versículo 1 de la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Y de los descendientes de Judá se hallaban entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a
a pensar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumes a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así pues, Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbres. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Una vez que se cumplieron los días ordenados por el rey, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia del rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigía sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Amén. Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra, Señor. Nosotros estamos delante de tu palabra y reconocemos, oh Dios, de que nosotros solamente podemos agradarte a ti, Señor, si nosotros caminamos a través de ella. Por eso te pedimos que en esta mañana tú abras nuestros oídos a escuchar tu voz y tú, Dios, nos dé el entendimiento de tu palabra para vivir una vida de acuerdo, Dios, con lo que tú quieres de nosotros, y que tú, Señor, incline nuestros corazones realmente a vivir una vida rendida a ti, Señor, que seas tú a gobernar nuestras vidas, para que en todas las cosas, Señor, tú seas alabado y glorificado, que tu nombre sea manifestado en la tierra a través, oh Dios, de una vida consagrada y comprometida contigo. Es lo que nosotros te pedimos en esta mañana y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros empezamos el domingo pasado a mirar una serie de sermones que lo vamos a estar caminando en el libro de Daniel, mirando el libro de Daniel, y el tema de esa serie es: la iglesia es el testimonio visible de Dios en el mundo. El Señor Jesús deja su iglesia en el mundo no para que ame el mundo, sino que la iglesia sea la manifestación visible de Dios en el mundo, para que el mundo mire a la iglesia y el mundo sepa que hay un Dios verdadero y que ese Dios verdadero gobierna el mundo. Por lo tanto, nosotros empezamos a mirar semana pasada y vamos a estar mirando del capítulo 1 hasta el capítulo 6. El propósito es poder mirar a la vida de Daniel y sus amigos. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? Muy bien, ahorita no están seguros, creo. ¿Cómo se llaman los amigos de Daniel? Muy bien, esos son los amigos de Daniel que estaban juntamente con él en Babilonia, que fueron llevados cautivos en Babilonia. Y nosotros queremos mirar a la vida de estos siervos de Dios. Y queremos, al mirar a la vida de ellos, sacar principios bíblicos que nos ayuden a vivir en el mundo de tal manera que nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras conversaciones puedan manifestar que hay un Dios todopoderoso que gobierna el mundo con poder y autoridad. Y a un Dios a quien nosotros servimos, a quien queremos honrar todos los días, en todos los lugares, con todo nuestro ser. En otras palabras, queremos que nuestra manera de vivir
nuestra fe, que es una fe viva, pueda manifestar al mundo que hay un Dios altísimo, que es digno, merecedor de toda gloria y adoración. Queremos aprender con la vida de ellos y queremos vivir de manera semejante. Queremos que esas preguntas sean contestadas a través de nuestras vidas. Queremos contestar las preguntas que están ahí. Cuando las personas afuera nos miran, ¿qué es lo que ellos piensan de Dios? Nosotros estamos en el mundo, estamos en contacto con otras personas del mundo. Y cuando las personas del mundo nos miran, ¿qué es lo que ellas piensan de Dios? Cuando nosotros hablamos con la gente afuera, ¿qué es lo que ellos aprenden de Dios? Cuando estamos en conversaciones con las personas que no conocen a Dios, ¿qué es lo que ellos aprenden de Dios a través de nosotros? Y cuando nosotros hacemos las cosas allá afuera, unos están estudiando, otros están trabajando en los más distintos tipos de trabajo, pero cuando estamos haciendo las cosas allá afuera, ¿qué es lo que las personas pueden ver de Dios en nuestras vidas? Nosotros hicimos una introducción histórica del libro semana pasada y vimos que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por disciplina de Dios. El texto nos dice que Judá es entregado en las manos de la Babilonia, en las manos de Nabucodonosor. Este pueblo fue llevado cautivo a una tierra que no era la tierra de ellos. ¿Y por qué? Porque fueron desobedientes a Dios. No hicieron caso a la palabra de Dios. Estaban viviendo una vida que avergonzaba el nombre de Dios. Por lo tanto, Dios disciplina a los suyos. Y Dios envía a Nabucodonosor, envía a la Babilonia, los cautivos para venir y llevar a este pueblo cautivo. Y la palabra de Dios nos dice que Dios se los entregó en las manos de Nabucodonosor. Y no solamente ellos, sino que Dios entregó también los utensilios del templo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía una religiosidad externa. No faltaban a los cultos de domingo. Estaban ahí. Pero la vida que ellos vivían afuera de la iglesia, del templo, no era una vida cristiana. No manifestaba, no honraba a Dios. Por lo tanto, Dios destruye aquello que ellos adoraban en lugar de Dios. El templo se había convertido en el Dios de ellos. Por lo tanto, Dios entrega a ellos en las manos de Nabucodonosor y también las cosas del templo. Nosotros vimos que Dios controla todas las cosas, que nada escapa de sus manos, que nada escapa de los ojos, del conocimiento de Dios. El pueblo pensaba que nada les iba a pasar. Siguieron viviendo ahí la vida lejana de Dios, en desobediencia. Y no pasa nada. Pero es una cosita pequeña. Pero nada escapa del control de los ojos del conocimiento de Dios. Y Dios entonces, que gobierna el mundo, entrega a ellos en las manos de Nabucodonosor, de los caldeos. No fue Nabucodonosor quien conquistó a Jerusalén. No fue Nabucodonosor quien saqueó el templo, sino que el Dios que gobierna el mundo fue el quien los entregó en las manos de Nabucodonosor. Ahora, pensando en la vida de Daniel, en aquellos días nos dice el texto que Daniel es llevado a Babilonia. Y no era fácil ser creyente en los días de Daniel. Daniel había sido llevado de su país, pero Daniel deja su país en un contexto de apostasía. Su país había dado la espalda a Dios. Desde la muerte del rey Josías, encontramos que el pueblo se había alejado de los caminos de Dios. Ni Joacás ni
Joacim ni Sedequías, ninguno de los que vinieron después de Isaías adoraron al Señor, sino que fueron reyes malos y perversos a los ojos de Dios. Ellos tenían vida religiosa, invocaban a Dios con los labios, pero el corazón estaba lejos de Dios. Había vida religiosa, pero no había integridad. La integridad es entereza de corazón. A Dios no le importa la vida religiosa. A Dios le importa la integridad, la entereza del corazón. Dios no quiere que nosotros seamos creyentes solamente en la iglesia. Dios quiere que nosotros lo manifestemos afuera, en el lugar donde Dios nos está poniendo. Y en aquellos días no había integridad, no había interés de corazón. Y Dios envió a Jeremías, Dios envió a Habacuc, y esos profetas advirtieron al pueblo de que si ellos no se arrepintieran, vendrían los caldeos, y que Dios usaría a los caldeos como vara para disciplinarlos. Y ellos no hicieron caso de la palabra de Dios. Y nos dice la Biblia que vinieron los caldeos y Dios entregó a su pueblo los utensilios del templo en las manos de Nabucodonosor. Todo como Dios había hablado. La palabra de Dios se cumple, y se cumple perfectamente. Y nosotros aprendemos que de Dios no se burla. Dios advierte, Dios exhorta, pero Dios también disciplina. Nabucodonosor hizo 3 incursiones a Jerusalén. La primera se dio en el año 605 a.C. Daniel vivió 600 años antes de Cristo. Y ese es el contexto que encontramos de los versículos que hemos leído. Daniel es llevado cautivo en la primera incursión que hizo Nabucodonosor a Jerusalén. Y Daniel es llevado a Babilonia. La Babilonia era la gran nación de aquellos días. Antes que Babilonia se levantara como el imperio dominante, habían 2 imperios que estaban peleándose por el dominio. Estaba el imperio de Egipto y el imperio de Asiria. Y la Babilonia aprovecha de que esos 2 imperios se habían debilitado mientras ellos peleaban entre ellos y conquista el mundo. Y es en ese contexto que vienen los caldeos sobre Jerusalén. Pero todo esto bajo la mano de Dios. Es Dios conduciendo la historia. Nada de eso estaría pasando aparte del gobierno de Dios. Y Daniel quiere mostrarnos esto, que Dios va conduciendo la historia, que nada escapa de las manos de Dios. Y el texto nos dice que Nabucodonosor era un emperador inteligente, que él tomaba de sus cautivos los mejores, los más inteligentes. Mira el versículo 4. Ordenó al jefe de los oficiales, Aspenaz, que tomara algunos de la familia real, de los nobles, de los jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados de entendimiento y habilidad para servir, y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Mira el tipo de persona que buscaba Nabucodonosor para servirle en el palacio. Acá debe estar el patrón para las chicas buscar a los esposos. Chicos de buena apariencia, sin defecto, inteligente, dotado de todo conocimiento. Así deben ser los esposos que deben buscar las chicas. Nabucodonosor era inteligente, busca entre los cautivos los mejores. ¿Para qué? Para entrenarlos para que ellos gobernaran juntamente con él. Así que el imperio de Nabucodonosor estaría formado de los mejores hombres de la época.
La Babilonia era el mundo moderno de aquellos días. Era una potencia en las ciencias, una potencia en la arquitectura. Allí estaban los jardines colgantes, que era una de las 7 maravillas del mundo, que se empezó a construir en el año 605 a.C. Justo cuando los judíos son llevados cautivos. En ese momento, Babilonia empieza a construir lo que vendría a ser una de las 7 maravillas del mundo. Pero a la vez era una nación inmoral. Era un imperio con pluralidad de religiones. Había todo tipo de religiones y dioses en aquellos días, en aquel imperio. Nos dice el texto que el propio Nabucodonosor tenía su Dios. Y él toma los utensilios del templo y se los lleva ¿a dónde? Al templo de su Dios. Eso lo dice ahí el versículo 2, que él toma los utensilios y los puso en el templo de su Dios. Era un imperio contrario a Dios, un imperio que tenía valores contrarios a Dios. Allí había magos, hechiceros, adivinos, había inmoralidad, como lo vamos a ver en el capítulo 5, en la corte del rey. Es a este lugar donde Daniel y sus amigos son llevados como esclavos. Un mundo totalmente contra Dios. Un mundo difícil para vivir la fe. Ahora, trayendo esto a nuestro contexto. Mirando a lo que pasó a ellos, llevados a un contexto contrario a la fe de ellos, cómo ellos vivieron en aquellos días. ¿Se dejarían ellos llevarse por la situación del imperio y cederían los valores modernos de Babilonia? No nos dice la Biblia, pero posiblemente los demás jóvenes que fueron llevados juntamente con Daniel y sus amigos se mezclaron con la cultura, se mezclaron con los valores de Babilonia. La Biblia menciona que solamente estos 4 jóvenes permanecieron fieles a Dios. Y entonces, trayendo esto a nuestros días, a la semejanza de Daniel y sus amigos, nosotros vivimos en la Babilonia de los días modernos. Nosotros vivimos en un mundo de pluralidad de religiones. Encontramos los que van a los mormones, a los que van a los testigos de Jehová, a los que van a la iglesia católica, a los que van a la umbanda, a la macumba, hay todo tipo de gente, a los que no van a ninguna parte, que son su propio Dios. Vivimos en una pluralidad de religiones. Vivimos en un mundo donde los valores están en corrupción. Cada día los valores se van corrompiendo más. Vivimos en un mundo contrario a los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es tomar en autoestima y no tiene valor para el mundo. En el mundo donde vivimos, las personas son llevadas a pensar que cada uno debe hacer aquello que le parezca bien. Eso es lo que dice el mundo. El mundo dice, bueno, haga lo que te parezca bien. El mundo dice que cada uno tiene que luchar para sacarse adelante. Vos tenés que pensar en vos. No importa lo demás. Tenés que sacarte adelante, no importa lo que tenga que hacer. El mundo dice que lo más importante es ser feliz. Vos tenés que ser feliz. Por lo tanto, nada puede impedir que yo sea feliz. Ahora la pregunta es, como cristianos, ¿cómo debemos nosotros vivir nuestra vida, nuestra fe, nuestro compromiso en ese mundo? No era distante, no es distinto de la vida de Daniel. El mismo desafío que tenía Daniel,
en aquellos días tenemos nosotros. Daniel estaba siendo confrontado con su fe. Nosotros somos constantemente confrontados con nuestra fe. Ahora, cuando somos confrontados en nuestra fe, ¿qué diferencia hacemos nosotros en el mundo? Cuando somos presionados por el mundo, ¿cuál es la diferencia que hacemos nosotros? Cuando miramos a la palabra de Dios y vemos que Dios escogió, llamó y salvó un pueblo para sí. Dios escoge, por su gracia, llama, salva, para que ese pueblo sea posesión suya, pertenece de Dios, para que viva para Él y para los propósitos de Él. Para que su pueblo viva de la manera como Dios ha planeado, establecido, para que ellos sean. Para que ellos no sean moldeados ni transformados por el mundo, sino que ellos vivan en dependencia de Dios. Que vivan una vida guiada, pautada por los valores de Dios. No importa la circunstancia. Los hijos de Dios no pueden ceder a los valores de Dios. Para manifestar a Dios en el mundo caído, uno tiene que permanecer firme en aquello que Dios ha establecido. Yo quisiera destacar algunas actitudes de Daniel que revelan su integridad. Hay algunas actitudes que yo quisiera, hay 3 actitudes que quisiera mostrarles en el texto de esta mañana, en la vida de Daniel, que manifestaba la interés de corazón, su compromiso con Dios y su fe, que era una fe verdadera. La primera actitud de Daniel es que Daniel no negociaba su fe. Daniel fue llevado a la Universidad de Babilonia. Acá tenemos muchos universitarios. Y ustedes saben que la universidad es un ambiente contrario a los valores de Dios. ¿Es fácil ser cristiano en la universidad? No es. Es un desafío. La fe es confrontada constantemente en ese ambiente. Las enseñanzas que se dan son contrarias. El ambiente que se comparte es contra Dios. Y Daniel es llevado a la Universidad de Babilonia. Encontramos que Daniel está lejos de casa. Ya no está más en Jerusalén, sino que han cruzado todo el desierto, pasado por la Mesopotamia y han llegado ahí en la Babilonia. Lejos de casa, lejos de la familia. Daniel fue quitado del seno de su familia. No tenía papá ni mamá para decirle, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Lejos de casa, lejos de la familia, lejos de la iglesia. El templo fue saqueado y destruido. En Babilonia no había iglesia. No había lugar para Daniel frecuentar para fortalecer su fe. Daniel estaba en un contexto donde se les estaban imponiendo una nueva cultura, un nuevo idioma que no era el suyo. Nos dice acá que Daniel fue llevado a la corte del rey, versículo 5, para que él por 3 años, y versículo 4, aprendiera la escritura y la lengua de los caldeos. El propósito era que Daniel dejara de ser lo que él era. Lo que buscaban los caldeos era transformar a los cautivos en caldeos. Que él pasara a ser uno de ellos, que pasara a pensar como ellos, que pasara a actuar como ellos. ¿Se dan cuenta de la presión que estaba sobre la vida de Daniel? Y Daniel, muy joven, tenía entre 15 a 17 años. Pero la Biblia nos dice que Daniel ya conocía a Dios.
Con la edad que tenía, Daniel conocía a Dios. Daniel sabía lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. Por eso el texto nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que había cosas que no agradaban a Dios. Que Dios había determinado en su palabra que ciertos comportamientos, que ciertas prácticas no deberían ser parte de la vida de sus hijos. Nos dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón, versículo 8, a no contaminarse, o poniendo en una manera afirmativa. Podemos decir que Daniel propuso en su corazón agradar a Dios, no importando lo que pudiera pasar. Para Daniel lo más importante no era ser feliz. Para Daniel lo más importante era agradar a Dios. Porque para Daniel una cosa era cierta. Daniel tenía conciencia de que Dios era un Dios que gobernaba soberanamente el mundo. Que todo lo que pasa está debajo de sus manos. Por eso su fe era una fe inamovible. La fe de Daniel no cambiaba según las circunstancias. Daniel no era fruto del medio. Uno puede decir, bueno, yo lo hice por el ambiente, me presionaron, todos estaban haciendo lo mismo. Daniel nos enseña que el cristiano no es llevado por la obra, que él no negocia su compromiso con Cristo, que no negocia su compromiso con Dios. Daniel no hace concesión al mundo. Daniel no deja de lado la verdad. ¿Por qué? Porque así es su Dios. El Dios de Daniel tiene en alta su palabra. Dios mismo se pone bajo su palabra. Porque Dios está comprometido con ella. Ahora, cuando somos presionados por el mundo, ¿qué es lo que hacemos con la palabra de Dios? Porque somos presionados todos los días, en todos los lugares. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Elegimos ser feliz o ser obedientes? ¿Elegimos lo que le agrada a Dios o lo que Dios ha establecido o lo que me parece bien? ¿Busco sacarme adelante bajo los valores del mundo o busco depender de Dios para que Él haga su voluntad? Daniel no negociaba su fe. Daniel no hacía concesiones. Esa es la primera actitud de Daniel. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros negociamos nuestra fe, si nosotros nos alejamos de la verdad, no manifestamos a Dios, sino que manifestamos a nuestra carne. Segunda actitud de Daniel. La primera, que Daniel no negociaba su fe. Segunda, Daniel no fue una persona amargada. Daniel no fue una persona amargada. ¿Ustedes se dan cuenta de las cosas que pasaron en la vida de Daniel? Su país fue destruido. Los caldeos vinieron, derribaron las murallas, destruyeron el templo. Cuando vemos que regresan después de 70 años, tienen que hacer ¿qué? Reconstruir todo. Encuentran que todo estaba hecho pedazos. Nehemías, cuando se acerca al rey, está triste. Y el rey le pregunta: ¿qué te pasó? Y dijo: ¿cómo puedo estar contento sabiendo que toda mi tierra ha sido destruida, que el templo de Dios ha sido destruido? Daniel perdió su país. Su país fue destruido, el templo fue saqueado y destruido. Daniel fue quitado de su familia. A Daniel le quitaron la libertad. Daniel ahora es esclavo, cautivo. Daniel no fue a Babilonia de paseo.
a conocer la modernidad, las playas de Éufrates, allí del Tigris, no. Daniel fue llevado como esclavo. Había perdido todo. No le había quedado nada. Ni mismo tenía derecho sobre su propia vida. ¿Cuál sería tu actitud en una situación como esta? Si perdiera todo. Daniel, a pesar de todo lo que le había pasado, no dejó su corazón ser contaminado con la amargura. Daniel no dejó su corazón ser contaminado por el disgusto de la vida. Daniel es una persona que se refugia en Dios. Daniel es una persona que busca en Dios el auxilio para las adversidades de la vida. Lo hemos leído en el Salmo 91. Es en Dios que uno debe refugiarse. Es en Dios donde uno debe buscar auxilio. De los cautivos que fueron llevados a Babilonia, encontramos que el pueblo quedó deprimido, el pueblo quedó desanimado. Si ustedes se ponen a leer Salmo 137, van a ver que ellos se colgaron las arpas en los árboles y estaban ahí lamentando, deprimidos, amargurados, llenos de odio. Un pueblo deprimido. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en Dios. Pero Daniel nos enseña que no es lo que nos pasa que realmente importa. Daniel nos enseña que lo que realmente importa es cómo nosotros reaccionamos a aquello que nos pasa. Ahí está la clave de manifestar a Dios. Que lo que importa no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Daniel no se amargó, ni se entregó al pecado. Hay gente que frente a las adversidades se convierte en gente amarga. Hay gente que frente a las tribulaciones de la vida, a los problemas de la vida, solo sabe murmurar y reclamar. Y consecuentemente se entrega al pecado. Daniel nos enseña que el corazón debe ser tratado con fe delante de las adversidades de la vida. ¿Qué es la fe? La Biblia nos dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe no mira a las circunstancias, la fe no mira a las adversidades, la fe mira a Dios, mira a aquel que es nuestro refugio, aquel que es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Si nosotros quitamos los ojos de Dios, vamos a estar amargados, desanimados. Y Daniel no es el único que confía en Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué le pasó a Job? Perdió todo. ¿Y qué dijo Job? Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y después de todo lo que me está pasando, yo veré a Dios. Debemos seguir confiando en Dios en los días de adversidades. No debemos dejar que la amargura, que los disgustos de la vida llenen nuestros corazones. Pablo, cuando escribe la epístola de Filipenses, dice, alegraos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, y Pablo, ¿dónde estaba cuando escribió esto? En la playa. Estaba con el cuello en la guillotina. Pablo dice, hermanos, nosotros podemos todo en aquel que nos fortalece. No dejen el corazón se llenar de amargura. Tercera actitud de Daniel.
Daniel usa las oportunidades con sabiduría. Daniel no negocia su fe. Daniel no deja su corazón ser llenado con amargura. Y Daniel usa las oportunidades con sabiduría. El texto nos dice que aquí sus jóvenes estaban siendo entrenados para asistir a la corte, en la corte del rey. Estaban allí en la facultad y llevaban 3 años. Pero es intensivo. Ustedes hacen 5, 7, algunos, pero lo van a ir bien tranquilos, llevando despacio. Pero Daniel estaba día, tarde, noche estudiando. 3 años intensivos. Y nos dice el texto que ellos estaban siendo entrenados para asistir en el palacio. Es decir, una gran oportunidad para influenciar y para mantener y para manifestar la persona de Dios. Daniel fue escogido para estar en una posición que no todos llegaban. Ahora, Daniel aprovecha esta posición que tiene para influenciar y para manifestar a Dios. Aunque Daniel tenía claro que había riesgos. Y nosotros debemos aprender con el libro de Daniel que servir a Dios con fidelidad no quiere decir que no haya riesgos. Si nosotros miramos al libro de Daniel, vamos a estar seguros. Y ser fiel a Dios es tener problema con el mundo. A Daniel lo echaron por los leones, sus amigos, y del horno ardiente. ¿Por qué? Porque antes decidieron permanecer fiel a Dios. En el caso de Daniel, sabemos acá en el capítulo 1 que su fidelidad a Dios pudiera llevar que el oficial perdiera su vida. Y dijo: vos estás poniendo mi cabeza en juego. Si yo no hago lo que el rey ha mandado, yo puedo perder mi vida. Y ellos también. Desobedecer la orden del rey era ponerse en riesgo. El texto nos dice que Daniel tiene una gran oportunidad. Ser entrenado para ser uno de los gobernadores de Babilonia. Una gran oportunidad, uno de los mejores trabajos en aquellos días. El sueño de todo padre, que el hijo pueda trabajar y ser uno de los ministros del presidente. Y esa es la oportunidad que tenía Daniel para su vida. Pero había un precio. Y el precio era someterse, postrarse a los valores contrarios a su Dios. El rey había asignado que ellos comieran de las comidas, de la ración, de los manjares del rey, del vino del rey. Y aprendemos con la vida de Daniel que Dios también nos da distintas oportunidades en el mundo. Pero que en esas oportunidades que tenemos en el mundo, nuestros valores cristianos van a ser confrontados. Algunos están estudiando y en ese contexto es una oportunidad. No sé si saben, pero no todos los jóvenes pueden estudiar. Hay muchos jóvenes que no llegan. Otros están trabajando en su propio negocio, otros son empleados, otros están en la función pública. Son oportunidades que Dios nos ha dado. En esos lugares estamos porque Dios nos ha colocado en esos lugares, pero en esos lugares nuestra fe es confrontada. Lo que encontramos es que muchas personas, para ganar popularidad, para ganar ascendencia, para ganar prestigio, para ganar posición, para ganar plata, abandonan los valores de la palabra de Dios. Encontramos lo que hablamos el domingo pasado, una iglesia que no influencia el mundo, sino que es influenciada por el mundo.
Cuando están en los lugares donde están, en lugar de mantenerse firme con los valores, la palabra de Dios, se dejan llevar. Es mi oportunidad, no la puedo perder. Otra vez es para estar bien con la gente, pues no digo nada, me puedo callar para estar bien con todos. Daniel no se calló. Daniel no ocultó que era un siervo de Dios. Daniel dijo, yo no voy a contaminarme. Daniel llamó al oficial y dijo, bueno, yo no voy a comer esas cosas. Dame de comer otras cosas. No se puede negociar los valores por las oportunidades. Pero debemos aprender a usar las oportunidades para influenciar y para manifestar a Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué vale tener las cosas del mundo, pero no tener una vida íntegra? Daniel vio la oportunidad y vio también los riesgos. Fue llevado allí para estar por 3 años. Y Daniel no tenía la opción de no estar allí, porque era esclavo. Fue llevado y tenía que estar. Era un esclavo. Algunos de nosotros a veces tenemos la posibilidad de salir de algunos contextos, porque somos confrontados en nuestra fe. Pero Daniel no tenía la posibilidad. Pero Daniel tenía la oportunidad de, estando allí, actuar de manera distinta. De estando en aquella situación, Daniel tenía la posibilidad de glorificar a Dios. Y esto es lo que hizo. Daniel estaba siendo probado en no ceder a la presión del mundo de sus días. Y nos dice la palabra de Dios que aquellos jóvenes serían forzados a aprender la cultura, el idioma, y dice más, que serían forzados a olvidarse de su Dios y de sus ordenanzas. Ellos serían forzados a comer de las comidas sacrificadas a los dioses babilonios, algo que Dios les había prohibido de hacer. Aquellas comidas eran dedicadas a los dioses y comer de ellas era participar de la adoración de los dioses. Ahora, miren que las comidas no eran malas, no eran comidas feas, sino que eran comidas riquísimas. La comida que comía el rey, manjares, dice la palabra. Eran comidas atractivas, pero no agradaba a Dios. De la misma manera, el mundo también ofrece banquetes. La comida que ofrece el mundo es atractiva, es riquísima a la vista. El mundo busca seducir a las personas. Las cosas que el mundo ofrece para alimentar el pecado del hombre son aparentemente buenas, placenteras. Pero la Biblia dice que al final son caminos de muerte. Lamentablemente muchos, cuando están allá afuera, en el mundo, cuando están delante de la mesa del mundo, ceden y se sientan a la mesa del mundo para comer. Algunos ejemplos. Hay muchos jóvenes que se van a los bailes de la vida. No, hay un baile, me voy a ir, pero me voy a portar bien. Algunos se ponen noviazgo con incrédulos. No, pero es una buena persona. Otros hacen negocios ilícitos. Bueno, no es, el gobierno tiene mucha plata. No le va a hacer falta lo que yo estoy tomando. Algunos se ponen en conversaciones inmorales. Che, vení acá a mirar esto.
empiezan a hablar de cosas inmorales. Otros se ponen a copiar las cosas del mundo. ¿Cuántos son los cristianos que quieren tomar la forma del mundo? Caravana. Los jóvenes, no, pero está de moda. Me voy a poner una caravana porque qué mal hay. Yo me voy a poner un piercing. En lugar de influenciar el mundo, son influenciados por el mundo. Y eso se pasa a nivel de iglesia. La gente empieza a traer las cosas del mundo a la iglesia. Vamos a llevar la cumbia a la iglesia. Ahora vamos a poner cumbia porque así vamos a atraer a la gente. Otros vamos a poner rock. Tenemos que vestirnos como la gente de afuera. Se van alejándose de los patrones de Dios. Cosas que son como comidas dedicadas a los ídolos. Alguno puede decir, pero está siendo muy anticuado. Está siendo muy radical. Daniel nos enseña que no se juega con el pecado. No hay cómo manifestar a Dios tomando parte de las cosas que no agradan a Dios. Yo quiero leer algunos versículos con ustedes y ya vamos terminando. Abran sus Biblias conmigo. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora vuelvan a Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vamos a Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Les digo el versículo. Versículo 15, perdón, 14. Juan 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, no hay cómo agradar a Dios y agradar al mundo. O uno agrada a Dios o agrada al mundo. Uno come de Dios, la comida de Dios. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar con su obra. Uno come de la comida del mundo. Daniel usa la oportunidad para glorificar a Dios.
Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel prefiere la muerte que pecar contra Dios. Dios también nos da oportunidades. Y en las oportunidades que nosotros tenemos, ¿amamos a Dios o amamos al mundo? ¿Buscamos obedecer a Dios y hacer su voluntad? ¿O buscamos copiar el mundo, aportarnos como el mundo se porta? Termino diciendo que el ejercicio de la fe en las circunstancias contrarias a ella revelará quién es Dios en nuestras vidas. Es en el contexto contrario a nuestra fe es cuando se revelará quién es Dios en nuestras vidas. Es allá afuera, cuando nuestra fe es confrontada, realmente mostraremos el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Daniel nos enseña que cuando la voz del mundo choca con la voz de Dios, yo debo quedarme con la voz de Dios. No negociar, no ceder a los valores de Dios. Daniel nos enseña que la integridad, la interés del corazón no depende del resultado, de que las cosas me vayan bien. Mi contentamiento, mi alegría no está en las circunstancias. Daniel nos enseña que debemos perseverar en la vida de fe, que no debemos ser personas amargas por las circunstancias adversas que pasamos, que debemos seguir dependiendo de Dios en la certeza de que todas las cosas están bajo su control. El versículo 21 nos dice que Babilonia cayó, vino el imperio persa, pero Daniel permaneció. Daniel nos enseña que las oportunidades del mundo son oportunidades para revelar el carácter de Dios en nosotros. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Las oportunidades en el mundo son oportunidades para influenciar el mundo con los valores de Dios. Las personas pueden tratarnos con sus valores, pero nosotros no nos manejaremos con los valores de ellos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, sino que toma la oportunidad para exaltar a Dios con su vida, con sus actitudes y con su comportamiento. Vamos en los domingos vendré a seguir mirando a la vida de Daniel y sus amigos, pero que podamos permanecer firmes en los valores de Dios, no negociar, no ceder, que nosotros podamos permanecer, tener una actitud de contentamiento, siempre, no importa las circunstancias, y que usemos las oportunidades que Dios nos da para influenciar, para glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios porque tu palabra es clara. Tu palabra, Dios, es útil para enseñar, redarguir y hacernos, oh Dios, preparados para toda buena obra. Señor, danos la gracia, la fuerza para permanecer firmes en tu palabra. Que a la semejanza de Daniel, que nosotros no negociemos la fe, que no hagamos concesión en la verdad, que delante de la presión del mundo podamos permanecer firmes en los valores a los cuales tú nos has llamado. Danos, Señor, un corazón obediente. Danos, Señor, un corazón determinado a hacer tu voluntad. Y, Señor, enséñanos también de que debemos estar contentos en las circunstancias de la vida. El mundo, que es un mundo contrario a nosotros, es un mundo que va a traernos muchas
tristeza, tiempos de disgusto, pero que estos sentimientos no puedan tomar lugar en nuestros corazones. Pero que la alegría, el contentamiento de ser de Cristo, de pertenecer a Cristo y de que Cristo está con nosotros todos los días y en todas las circunstancias, puede llenar nuestros corazones de gozo, de alegría. Que podamos buscar refugio, auxilio en ti, Señor. Danos, Señor, también discernimiento, danos sabiduría, para que en las oportunidades que tenemos nosotros en este mundo, que seamos personas que influencian el mundo, que seamos personas que en las oportunidades que tenemos manifestamos al Dios en el cual creemos, el Dios que confesamos, que tengamos un corazón íntegro, que haya interés de corazón en nosotros, independiente de los riesgos, que podamos, Dios, preferir antes obedecerte a ti, Señor, que ceder a los hombres. Danos tu bendición, Señor, danos tu ayuda para manifestar tu nombre en el mundo. Es lo que te pedimos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.